Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Sea la paz del Señor con todos. El día de hoy vamos a estudiar acerca del tema el camino de la vida. Y el propósito de estudiar este tema es para que podamos entender acerca de lo que significa caminar según la fe, servir a Jesús y sobre todas las cosas, la convicción que tenemos en Cristo Jesús de que gozaremos por medio de Él la vida eterna. El texto que hemos escogido para estudiar este tema es Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Versículo 13 leemos: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Cuando la palabra nos presenta tanto la puerta como el camino, en ambos casos, nos están hablando de Jesús. En Juan capítulo 10, en el versículo 7, leemos claramente: Yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y en el capítulo 14, en el versículo 6, Jesús le dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que cuando leemos en Mateo capítulo 7, versículo 14, de que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan, nos está hablando acerca de la vida de fe en Cristo Jesús. Él es la puerta, Él es el camino, es la vida de fe en Cristo Jesús. Hay tres temas dentro de este texto que queremos destacar para enfatizar acerca de lo que significa el camino de la vida. El primer punto es: ¿qué quieres escoger? Porque el texto dice claramente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y luego, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El texto claramente nos está indicando que cada quien decide cuál es el camino que va a seguir. Cada quien lo decide. No es ninguna sugerencia, no es ninguna imposición. Cada quien decide. Así que cuando leemos el texto de Mateo capítulo 7, tenemos que tener claro que nosotros tenemos que decidir. No es algo que llega, es la decisión que cada hombre y que cada mujer debe tomar. Así que el primer punto que destaca en la lectura es: ¿qué es lo que quieres escoger? ¿Cuál es el camino que vas a escoger? Ninguno puede decir: yo escogí este camino, o yo seguí este camino, o estoy en este camino porque me lo impusieron, porque me obligaron a caminar por este camino, sea el camino de la vida o el camino de la perdición. Nadie puede decir: yo realmente nunca fui consciente de la decisión que estaba tomando. Nadie puede decir eso. El texto dice que muchos son los que entran por ella, refiriéndose al camino de la perdición. Esa fue la decisión que cada quien tomó. En el otro caso, en el versículo 14 dice: y pocos son los que la hallan, indicando claramente que nadie va por alguno de estos caminos porque se lo impusieron o porque lo forzaron a entrar, sino es o fue la decisión que cada quien tomó. Así es que el primer punto que destaca en la lectura es: ¿qué quieres escoger? En Deuteronomio, en el capítulo 30, en el versículo 15 al 19, encontramos una situación bastante parecida a el relato que se presenta en Mateo capítulo 7. Leemos: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal.
Nos trasladamos al versículo 19. Moisés dice, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. De nuevo, enfatizamos, el camino que cada quien sigue es la decisión de cada quien. Nadie puede decir, estoy en este camino porque me lo impusieron, porque me forzaron, porque me obligaron a caminar por este camino, ya sea el camino de la vida o el camino de la perdición. Nadie puede seguir algo que no haya decidido él por sí mismo. Aunque se lo hayan impuesto, cada quien tiene que haber decidido la perdición o la vida. Este primer punto es importante y queremos tomar tiempo adecuado para que podamos entender que cada quien escoge. Cada quien escoge. Es la decisión de cada quien. En un momento determinado, cada hombre y cada mujer tomó o tomará una decisión sobre la vida o sobre la perdición. El segundo punto que se destaca en la lectura, estamos leyendo Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. El segundo punto que se destaca es que el camino de la vida, y ahora nos vamos a concentrar propiamente en el camino de la vida, no nos interesa el camino de la perdición, por supuesto, sino es el camino de la vida. El camino de la vida requiere diligencia de buscarla. Y me remito al versículo 14, quiero leerlo nuevamente, observe, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ponga atención a lo que sigue, es la conclusión. Y pocos son los que la hallan. ¿Qué quiere decir? Que el camino de la vida no llega de casualidad, no llega oportunamente, es necesario buscarla. Y aquí comienza el entendimiento de lo que significa el camino de la vida. Es necesario buscarla. Aunque el apóstol Pablo claramente dice, no está en los cielos, como para quien diga a alguien, ¿quién subirá y me la traerá? Ni está en lo profundo de la tierra o de las aguas, para quien diga, ¿quién bajará para que yo la accese? Sino que el apóstol dice, está en tu boca y en tu corazón, que si creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca, serás salvo. Sin embargo, este texto nos está presentando que el hombre tiene que esforzarse por buscarla. El camino de la vida requiere demanda, diligencia, esfuerzo de venir delante de la presencia del Señor. Y para ilustrarlo, vamos a leer 3 textos. El primero de ellos, Salmo 42, versículo 1. Note, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y aquí está una comparación adecuada para que podamos entender en qué consiste el camino de la vida. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, es decir, el ciervo busca las aguas. No están tan accesibles en muchos de los casos. Esto es la comparación que el salmista está presentando. Y él dice, así como el ciervo busca diligentemente las aguas porque las necesita para poder sobrevivir, así, dice el salmista, así mi alma clama por el Dios vivo. La comparación es importante entenderla porque el texto de Mateo dice que el camino que lleva a la vida es estrecho, angosto y estrecho, y pocos son los que la hallan. El camino de la vida requiere diligencia, requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere que la persona adquiera delante del Señor la responsabilidad de acercarse a Él. Y esto es parte de lo estrecho, de lo angosto del camino, que lo vamos a explicar un poquito más adelante. Vamos a leer otro texto en el libro de los Salmos, capítulo 27, en el versículo 8.
Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y el salmista concluye, tu rostro buscaré, oh Jehová. De nuevo, este texto nos está presentando la diligencia con la cual el hombre, con la cual la mujer deben de buscar el camino de la vida. El camino de la vida demanda diligencia, demanda esfuerzo para mostrar cuán realmente convencidos estamos de que queremos caminar el camino de la vida. Porque claramente se establece la diferencia de que angosto es el camino que conduce a la vida. En Hebreos capítulo 2, en el versículo 1 dice, por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Y de nuevo, este texto está presentando el esfuerzo que la persona debe de imponerle a su búsqueda por el camino de la vida. No es que el Señor lo esconda, no se trata de eso. Es necesario que nosotros mostremos el compromiso que tenemos delante del Señor de entrar por la puerta y caminar en el camino de la vida. Es necesario que la persona muestre su compromiso, que ha adquirido un compromiso delante del Señor. Es un compromiso delante del Señor. No es con una iglesia, no es con una organización, no es con una denominación, no es con un ministerio, es con el Señor. Este punto de ese texto de Mateo capítulo 7 es importante porque en muchos de los casos, cuando una persona se ve defraudada por alguien, inmediatamente desiste de su decisión de caminar, de buscar el camino de la vida. Y allí es donde se muestra que muchas de las veces las personas adquieren compromiso con los dirigentes de una organización y no realmente con quien debe de ser, que es Dios. El camino de la vida requiere el esfuerzo, la diligencia de buscarla para mostrar el compromiso que hemos adquirido delante del Señor. Nuestro compromiso es delante del Señor. Y luego el tercer punto, que es el contenido propiamente de la enseñanza que nos presenta Mateo capítulo 7. El camino de la vida no es un ambiente de restricciones, y esto es importante entenderlo. El hecho de que la palabra dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, no quiere decir que el camino de la vida es un ambiente de restricciones. No quiere decir no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquí, no hagas allá. No es eso. No lo debemos de entender de esa manera. El camino de la vida es un camino de luchas, es un camino de batallas, es un camino de guerras. Pero luchas, batallas y guerras de tipo espiritual. No es un camino de restricciones, es un camino de luchas espirituales contra uno mismo, es decir, la carne, contra el mundo y contra el diablo. Y vamos a entrar a explicar en qué consiste todo ello. El camino de la vida no es un camino de restricciones, y lo enfatizo, no es un camino de restricciones. Es el camino de la lucha espiritual, es el camino de la guerra espiritual. Porque el camino de la vida es una vida espiritual y esto tenemos que tenerlo bien claro. Por lo tanto, tenemos que entender que lo de angosto no quiere decir restricciones, quiere decir las luchas que tenemos que enfrentar contra de uno mismo, es decir, la carne en contra del mundo y en contra del diablo. ¿Por qué? Porque este ambiente está bajo el gobierno de las tinieblas. Y lo vamos a explicar ahora mismo. Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 11, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan
contra el alma. El camino de la vida es un camino de lucha, de guerra espiritual, contra la carne, es decir, contra uno mismo, contra el mundo y contra el diablo. Y aquí el apóstol Pedro nos está definiendo que hay una batalla espiritual contra los deseos de la carne. Por eso el apóstol dice, os abstengáis de los deseos carnales. No se trata de restringir, no se trata de restricciones. Se trata de combatir, porque en Efesios leemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No se trata de restringir los impulsos de la carne, se trata de vencerlos por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso el apóstol instruye y dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, encontramos otra instrucción. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Y el uso de la palabra no satisfagáis nos está indicando que la carne, es decir, uno mismo, el viejo hombre, la vida de perversión, demanda, exige, impone. Y el apóstol dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis las concupiscencias de la carne. Y de nuevo, y es necesario enfatizarlo y entenderlo, no se trata de reprimir la carne, se trata de luchar contra los impulsos que vienen de las tinieblas y que se manifiestan a través de la carne. Colosenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol dice, por el Espíritu de Dios, amortiguad, es decir, haced morir vuestros miembros que están sobre la tierra, y señala alguno de ellos, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría. La recomendación, haced morir pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Y en Mateo capítulo 16, versículo 24, la instrucción de Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es morir en la cruz, estar dispuestos a crucificar la carne, para que, como el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que el camino de la vida no es un ambiente de restricción. El camino de la vida es un camino de guerras espirituales. Y en este primer caso, contra la carne. Repito, no es reprimir la carne, que es como muchas de las veces lo hemos enfatizado. No se trata de reprimir, se trata de luchar espiritualmente para establecer lo que la palabra nos declara con respecto a la novedad de vida. Veamos el segundo punto. Es una lucha contra el diablo y sus huestes de maldad. El texto que todos conocemos, Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Y aquí está muy claro, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. No se trata de un camino de restricciones, se trata de un camino de guerra espiritual. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Se trata de entender que hay una lucha y no podemos ser ingenuos, sino que enfrentar la lucha espiritual con la conciencia de lo que significa un enemigo que sabe que le queda poco tiempo y que va a buscar, como dice Mateo capítulo 24, va a buscar, inclusive engañar a los escogidos. Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. De nuevo entonces,
el camino de la vida no es un ambiente de restricciones, y esto es importante poderlo entender. No podemos caminar el camino de la vida de formas humanas, con interpretaciones humanas, con interpretaciones filosóficas. No podemos. Tenemos que caminar espiritualmente, estableciendo el sentido de la palabra para que podamos ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Y el tercer elemento contra el que nosotros estamos luchando es contra el mundo, contra uno mismo, es decir, la carne, contra el diablo y sus huestes espirituales de maldad, contra el mundo. Primera de Juan capítulo 2, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, observe, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. El mundo se presenta como deseos, como exigencias impuestas por la carne, por los ojos y por la soberbia de la vida. Soberbia de la vida significa querer tener lo que los demás tienen, querer ser mejor que los demás, querer imponerse inclusive sobre los demás. Así que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, es del mundo. Contra esto nosotros luchamos. 1 Corintios capítulo 7, versículo 31, y los que usan de este mundo como los que no usan, porque la apariencia de este mundo se pasa. Este mundo te presenta imágenes fantasiosas que en realidad son trampas que el enemigo, Satanás, impone para imponer lazos sobre de las personas. Son espejismos que el enemigo impone para establecer o para imponer lazos y atar a las personas. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17, y el mundo se pasa y su concupiscencia, es decir, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la forma como vencemos el mundo, estableciendo, caminando la voluntad de Dios en nuestra vida. Finalmente, capítulo 17, el versículo 15 de Juan, Jesús ora al Padre y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mundo significa maldad. El mundo es un sistema bajo el control de Satanás y es un sistema de maldad. Cuando el hombre se sujeta a este sistema del mundo, a este sistema de vida del mundo, manifestado a través de formas de vida, manifestado a través de filosofías de vida, a través de formas de pensamiento y de interpretación, en realidad lo que está haciendo es sujetándose a un sistema de maldad. Y por ello, Satanás impone su voluntad sobre las personas. Por eso, el que se hace amigo del mundo se convierte o se constituye en enemigo de Dios. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es necesario que entendamos que el camino de la vida requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere disposición de caminar por ella, porque no es un ambiente de restricciones, es el camino de la lucha espiritual. Por eso la palabra del Señor lo presenta como angosto, lo presenta como estrecho, porque requiere esfuerzo de la persona. Tenemos que tener claro de que luchamos contra todos aquellos seres espirituales que tratarán de detenernos en el camino para que no encontremos la vida eterna. Es importante que nosotros entendamos esto, porque las cosas que tenemos que enfrentar, las cosas que sufrimos, las cosas por las cuales muchas veces nos vemos agobiados,
no las podemos resolver de manera humana, no las podemos resolver de formas materiales. Tenemos que tener claro de que el camino de la vida es un camino de guerra espiritual, y por lo tanto todo lo que tengamos que enfrentar, lo tenemos que enfrentar espiritualmente, entendiendo que ya sea un ataque directo frontal del enemigo como una situación de escasez o una situación de persecución o una situación de desempleo inclusive, quien está detrás de todo eso es el enemigo mismo, tratando de que desistamos de nuestro esfuerzo de seguir hacia adelante. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, dice el texto claramente que le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y ese caso nos está mostrando que el camino de la vida es un camino de guerra espiritual. El enemigo va a ofrecernos muchas cosas o va a tratar de quitarnos otras para hacernos desistir de nuestra decisión de caminar el camino de la vida. No desistas, entiende esto, no desistas. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés sufriendo, no importa lo que estés padeciendo. Si hay algo que trata de detenerte, entra en guerra espiritual, toma autoridad, repréndelo en el nombre de Jesús y recurre a la provisión de salvación, de liberación, de prosperidad que hay en la cruz del Calvario. La paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.